caso, bueno, es un color amarillo intenso, etcétera, y se usa bastante. Bueno, yo lo vi en 3 salineras a las que tuve oportunidad de ir hace algunos años para un proyecto. Resulta que nosotros tenemos que consumir como humanos, tenemos que consumir una cierta cantidad de yodo. Si no lo consumimos, nos causa ciertas enfermedades, y si lo consumimos en exceso, nos causa otras enfermedades. Entonces, el gobierno federal pues asumió o optó por algo que se hace en muchos países, que es dotar de yodo a la población a través de la sal. Entonces se vuelve algo muy importante porque tiene unas repercusiones en salud muy fuertes. Algunas es algo que le dicen bocio, o no sé si así se llama la enfermedad, bocio, por ejemplo. Sí, se llama como en la garganta por fuera. Ajá, Esas son ajá, como bolas. exacto. Pero eso ya es muy visible, ¿no? Ya es un caso muy extremo. Sí nos causa otras enfermedades si no lo tenemos, o nos causan enfermedades si lo tenemos en exceso. Entonces, esta es la acción que hacen los laboratorios que están en las industrias salineras. A todos los granitos de sal, hagan como la hagan. Bueno, nada más vi 2 procesos, ¿no? En las 3 salineras que fui, nada más vi 2 procesos. Uno de ellos es a través de agua de mar. La van limpiando, lo van purificando, la van solidificando hasta que tienen la sal de interés. Y la otra es en unos reactores químicos, ¿no? De cualquiera de los 2 lados, ya por último, para envasarlo, le tienen que poner una cierta cantidad de yodo, y luego ese lo miden. ¿Cómo lo miden? Con esta reacción que les puse aquí. ¿Sale? Entonces es una reacción, pues, es un método más. Aquí se pone de un color amarillo muy fácil de ver, a diferencia de otro tipo de reacciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ahí en el Centro Nacional de Metrología, trabajaba en un proyecto en donde había que hacer unas titulaciones para encontrar fenoles. La reacción para encontrar fenoles, de acuerdo a la norma mexicana, dice que pasa de amarillo intenso a amarillo paja. Y entonces se vuelve un problemón, ¿no? Porque pues, estás titulando, tienes de fondo blanco y estás viendo un fondo, bueno, un contraste amarillo intenso, y en algún momento va amarillo. La realidad es que es muy difícil de ver, ¿no? Por eso es que en muchos casos se usan otros métodos, otras metodologías, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos o lo que hemos comentado de electrodos de referencia, en este caso, con un electrodo de pH adecuado, bueno, tipo pH, pero adecuado, con membranas especiales y demás. Entonces se puede seguir de una manera muy, muy clara la titulación, sin necesidad de estar dependiendo en qué momento pasa de amarillo intenso a amarillo paja, ¿no? Ese es otro caso. Este caso que tenemos aquí en la pantalla, pues es un ejemplo de cómo esas reacciones también son útiles, y entonces es necesario conocer un poco más a detalle de ellas. En este caso, entonces, para esta reacción que estamos viendo en pantalla, la constante de equilibrio, si se fijan, otra vez queda en función de sustancias iónicas disueltas y sustancias que están sólidas. Recordando que las sustancias sólidas, la concentración no va a cambiar y se asume que es la unidad, podemos llegar a una constante de solubilidad, o del producto de solubilidad de esta reacción, en donde depende únicamente de las concentraciones del plomo y de las concentraciones del yoduro. Y se fijan entonces, todo queda en función de los iones. De ahí la importancia de conocer cómo andamos, por ejemplo, en nuestro cuerpo. En un medio acuoso, las constantes del producto de solubilidad para distintos sales se han medido, y aquí las muestro yo en esta tabla, ¿no? Yoduro de plata, hidróxido de zinc 3, yoduro de plomo 2, sulfato de plomo, etc. Para muchos compuestos, esto ya se ha medido, esta constante de solubilidad. Y ese dato pues nos sirve para predecir algunas reacciones, o para predecir qué es lo que va a pasar.
si los productos de las concentraciones elevados a sus coeficientes, o sea, esto que tenemos aquí, por ejemplo, este al cuadrado y este a la 1, si los productos de las concentraciones elevados a sus coeficientes es menor que esta constante que tenemos aquí, entonces un precipitado porque no se alcanza el equilibrio. Y viceversa. Sí habrá un precipitado porque ya se alcanzó ese equilibrio entre sólido y los iones cuando las concentraciones de cada uno de ellos elevados a sus coeficientes estequiométricos, este producto de las concentraciones, sea mayor que la constante del producto de solubilidad, entonces sí vamos a tener un equilibrio sólido-líquido y veríamos el precipitado. Este tipo de reacciones los podemos clasificar. Vamos a ver aquí nada más un tipo de casos, ¿no? El primer caso es cuando tenemos una sal del tipo AB que se disuelve en el ion A y en el ion B. Bueno, en el catión A y en el anión B. Y a estos entonces le podemos asumir que las concentraciones serían S. En este caso, AB tiene una concentración S, y cuando se disocia, pues la concentración de A y la concentración de B son la misma, ¿no? Que teníamos acá, S. Por lo tanto, la constante de solubilidad sería la concentración del catión A elevado a la 1 por la concentración del anión B elevado a la 1 también. Y decíamos que las concentraciones son S en ambos casos, por lo tanto es S cuadrado. Entonces, S, o esa constante, va a ser igual a la raíz cuadrada de KS, ¿no? Nada más le sacamos raíz cuadrada a este, y nos queda S solita, y entonces acá nos quedaría en función de esta constante de solubilidad, pero elevada a la 1/2, ¿no? O la raíz cuadrada de esa constante de solubilidad. El ejemplo que traigo aquí preparado, repito, no me di cuenta y ya viene aquí la solución, por favor síganlo. El ejemplo primero es, bueno, si yo añado 100 mililitros de una disolución 1 molar de cloruro de sodio, con 1 litro, entonces ya el líquido ya cambió, ¿no? Ya aquí eran 100 mililitros y ahora ya son 1100. A 1 litro de 0.01 molar de nitrato de plata. La pregunta es, ¿se va a formar algún precipitado a temperatura normal, digamos a 25 grados Celsius? Entonces, por favor, sigan este ejercicio, háganlo en su libreta, porque de algo así va a venir en su evaluación que tenemos el sábado. Entonces, háganlo, por favor, síganlo aquí, si le entienden, listo, nos pasamos al siguiente tema, y más bien el siguiente caso, y es todo lo de para hoy. Ajá. Entonces, hagan este ejercicio, tómense 3 minutitos, 5 minutitos, voy a ir a tomar agua, y ahorita regreso, porque estoy acá en el laboratorio, no he ido a mi lugar, ¿vale? Entonces, hagan este ejercicio, regreso en 3, 4 minutos. No nos vamos, aquí nos quedamos.神ヘスティアの先導でクノッソスに向かったものかと。たった一匹のモンスターのせいで何もかも台無しじゃないか。いいだろ、認めよう、俺の負けだ。こんな光景がどうして想像できたか。俺の計画だけではこうも熱狂することはなかった。この戦いに勝る光景など生み出せるはずもなかった。あなたは知っていたのか、ゼウス。真意に抗った者こそが光り輝くと。頑張れ、頑張って。行けリトルルーキー。
まったく道化は俺だ。賢者の知恵も勇者の策も神の思惑をも打ち砕いたのは純粋な力だった。やられたよ。あなたは今どんな顔をしているのかな、フレイヤ様。ごめんなさいね、ヘルメス。あなたの舞台を乗っ取ってごめんなさい。今どんな顔をしているのかな、フレイヤ様。ごめんなさいね、ヘルメス。あなたの舞台を乗っ取ってそして感謝するわ。いらっしゃい。あなたたちの決着の場所はここよ。勝ちたい。僕は勝ちたい。男の戦いに野望は止まるな、行け、進むがいい、少年よ。ファイアボルト。僕は英雄になりたい。これでいい。次こそ決着を。負けたんだ。勝ちたい。だったな、フェルセ。かけさせちまった。いいや、君たちと縁を結ぶと決めた時。にしても本当に悪運強いよな、グロス。死に損なった。もうそんなこと言うものではありませんよ。よかったね、グロス。ところでリド、彼は Ok, para este primer ejercicio pues es relativamente sencillo, ¿no? Nada más que calcular las concentraciones de los iones una vez que se ha hecho la mezcla, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿a qué concentración quedaron los iones plata y cloruro? Entonces, aplicamos la ecuación de C1V1 igual a C2V2, están en disolución, entonces se puede aplicar esto, encontrando que la concentración del ion plata queda de 0.009 y la concentración del ion cloruro queda 0.09. Si multiplicamos estas dos concentraciones, encontraríamos que el valor entonces de esa constante para estas concentraciones es de 8.3 por 10 a la menos 4. Dado que la constante de solubilidad de cloruro de plata es de 1.7 por 10 a la menos 10 y estamos en una concentración mayor o en un producto de solubilidades mayores, entonces sí hay precipitado. ¿Sí queda la idea, muchachos? Yo tengo una pregunta de cómo establecer la reacción química, vaya, con la oración. Aunque no me quedó muy claro, o sea, cómo interpretar la oración para establecer una reacción química. Ah, ok.
Lo que estamos haciendo es añadiendo algunas sustancias. Déjame ver por acá. Aquí. Lo que hay que entender es que no es para todas las reacciones. Es para reacciones en donde formamos una sal insoluble. Ok. Son muchas reacciones, pues digamos que no son poquitas. Sí, son bastantes reacciones que se utilizan en la vida real que tienen que ver con eso. A partir de dos líquidos, yo genero un equilibrio y formo un precipitado en ciertas condiciones. Si no llego a ese valor, la reacción se va a seguir dando, pero no está en una condición tal que se me va a formar el precipitado. Ok, y entonces, ¿de qué depende eso? ¿Cómo está la onda? Bueno, pues hay que ver cuáles son las reacciones que sí pueden formar un producto sólido, como esta que teníamos aquí. Esta que tenemos aquí. Y en el ejemplo, lo que yo estoy diciendo es que voy a poner cloruro de sodio y voy a poner nitrato de plata. ¿Cuál sería el producto que se formaría en estas dos reacciones? Pues lo más común es que haya una reacción de sustitución y se me forme entonces un cloruro de plata, el cual es un precipitado negro. A lo mejor eso no lo comenté. Entonces, ese precipitado de color negro, el cloruro de plata, pues se puede formar o no dependiendo de las concentraciones que tengamos. Repito, yo ya sé que si yo pongo en una disolución esta sal, digamos en un medio acuoso, pues ya lo hemos comentado 2 o 3 veces, ¿no? Se me va a formar el ion positivo o el cation, pues, sodio. Y se me va a formar el ion negativo o anión cloruro. También sé que si yo pongo este en un medio acuoso, se me va a formar el ion positivo plata y se me va a formar el ion negativo nitrato. En esa situación, lo que va a ocurrir es que la plata se va a unir con el cloruro. Es la reacción más favorable. La pregunta es, bueno, ¿y se irá a formar algún precipitado o no de ese cloruro de plata? O sea, a lo mejor faltó ese detalle, ¿no? Pero es nada más poner las reacciones. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? ¿Y cuál sería la reacción más favorable? La pregunta es, en esa reacción favorable que es cloruro de plata, ¿se irá a formar un precipitado o no en esta condición de concentraciones molares, vamos a decir, ¿no? Mol por litro? Entendiendo pues que hay que hacer el cálculo de a qué concentración queda. No sé si quedó un poquito mejor No, o quedó ya igual. entendí. Ahora sí ya le quedó claro. Gracias. Ok. Ok, para los demás, más o menos quedó la idea. Sí, profe. Ok. Muy bien, pues vamos a continuar entonces ahora para otro tipo de caso. Es muy parecido a este, pero ahora la sal de la que estamos hablando que se pudiera formar es diferente. Esta sal sería una sal del tipo AB2. Es decir, hay 2 veces la cantidad del elemento B con respecto al elemento A. Y ahí lo ponemos, ¿no? Como con literales, el AB2 tiene una concentración S. Cuando yo lo pongo en un líquido, digamos, todos estos valores que estamos comparando, el líquido es agua, entonces voy a tener al ion positivo A2 a una concentración S, porque aquí nada más había uno, y voy a tener el ion B, pero 2 veces, ¿no? Porque aquí lo teníamos 2 veces. Por lo tanto, la concentración de ese ion sería 2 veces S.
Entonces, la concentración del ion A es S, la concentración del B es 2 veces S. En el equilibrio, pues nada más estamos multiplicando los iones, ¿se acuerdan? Porque la parte sólida queda como la unidad. Entonces, sería S a la 1 y 2S al cuadrado. Por lo tanto, es 4S cúbica. La constante de solubilidad sería 4S cúbica. Si yo quiero despejar S, pues digo que S cúbica es KS sobre 4. Le quito la raíz cúbica a la S cúbica y me quedaría que S es igual a la raíz cúbica de KS cuartos. Sí, esto nada más es álgebra, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿cómo va a estar la onda? Ah, bueno, pues fíjense que yo tengo un tipo de ion así, ¿no? Bueno, un tipo de sal así. El cromato de plata, pues yo tengo a la plata que tiene 2 iones y tengo el ion cromato. Yo sé que su producto de solubilidad a una temperatura estándar es 1 por 10 a la menos 12. ¿Cuál sería el valor de esa constante de solubilidad? Aquí está el ejercicio, chéquenlo, veámoslo. Y si tienen alguna duda, aquí la comentamos. Les doy un par de minutos, 3 minutos, para que también lo anoten en su cuaderno. Acuérdense que algunos aprendemos así, escribiendo, y otros, pues nada más con ver ya sería suficiente, otros no. Anótenlo en su cuaderno, por favor. Profe, el producto de solubilidad, bueno, solubilidad es lo mismo que la constante de solubilidad. No, bueno, ahí está. La constante de solubilidad y producto de solubilidad, pregunta si son lo mismo. Sí, ajá. Ah, ok. No exactamente, ¿no? Acuérdese, vamos a ver esta tabla. ¿Qué significa esta tabla? Ah, pues va a ser el punto en donde se va a formar el ion, perdón, el sólido, el precipitado. Valores más pequeños no. Valores más grandes sí, a partir de ahí. Entonces sí son más o menos lo mismo, pero repito, ¿no? En el caso anterior, ¿no? De la plata. Ah, ok. Si yo pongo en contacto estos dos iones, en este caso en estado acuoso, ¿van a reaccionar? Sí, sí van a reaccionar. Ah, pero ¿van a formar un precipitado? Ah, esa es otra cosa. Para eso necesitan llegar a un cierto nivel, a unas ciertas concentraciones de uno y de otro, ¿no? O de los dos, pues. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende esto? Pues, pues de esto, ¿no? La concentración de uno, de la concentración de otro, yo voy a tener un producto de solubilidad que puede ser más grande o puede ser más pequeño que la constante del producto de solubilidad. No sé si me expliqué o quedó igual.
Bueno. Uy. Ok, Josafat. En este caso, entonces, no puse ningún valor de concentraciones. Nada más usamos el valor del producto de solubilidad, que es lo que queríamos encontrar. ¿Cuál es la solubilidad de esos iones? Entonces sería este, 6.29 por 10 a la menos 5. Ok, chicos. Entonces, hemos hablado un poco sobre pH, hemos hablado un poco sobre... No hemos hablado sobre el ion común, pero es algo que está ahí muy detallado también, muy común. A lo mejor ya lo vieron también en alguna otra materia. Entonces, ya hemos hablado del pH y tiene aplicaciones muy importantes. De hecho, hay varios equipos comerciales que funcionan o que nos dan los resultados de lo que nosotros querramos en función del pH, es decir, nos van modificando el valor del pH para obtener el valor de alguna característica de interés. Eso es muy común. Hemos platicado un poco sobre, bueno, si yo, ¿qué pasa si yo subo la concentración de iones o bajo la concentración de iones? ¿Tiene algún efecto o no? Bueno, ahora el efecto que yo quiero que ustedes investiguen es solubilidad de precipitados. ¿Qué pasa con un sólido? ¿Qué pasa con un sólido? ¿Cómo se va a afectar esa solubilidad? Un sólido cualquiera, ponían el ejemplo ustedes de una sal que la estaban disolviendo en agua y luego cuando la enfriaban, listo, se precipitaba. Ok, bueno, es un efecto de la temperatura. Ahora yo no quiero el efecto de la temperatura, ahora yo quiero otros 3 efectos. Uno muy común, muy sencillo, es el pH. Bueno, no sencillo, más bien, muy reportado, es el pH. ¿Qué le pasa a los precipitados? ¿O cómo sería la solubilidad de un precipitado cuando yo modifico el pH? Y hemos hablado en esta clase de qué pasa cuando yo alimento mi cuerpo con una Coca-Cola o qué pasa cuando yo alimento mi cuerpo con mucha, no sé, exceso de leche, vamos a decir, ¿no? Muchos OHs o muchos Hs más. Y normalmente, pues yo me alimento y ahí en los alimentos vienen precipitados, ¿no? Digamos, sales. Bueno, ¿y qué le pasa entonces? ¿Cómo sería, cuál sería el efecto que tendría en la solubilidad de esos precipitados para que mi cuerpo los pueda aceptar cuando yo tengo un pH ácido o un pH básico? ¿Qué pasaría cuando yo estoy realizando o se están llevando a cabo algunos procesos redox? Y uno más que es del ion común. El ion común es cuando hay el mismo ion en las dos reacciones, es un tipo muy particular, así como este que acabamos de ver del AB o del AB2. Pero hay otro tipo de situación, sería como un tipo de caso en donde la sal que se está formando, el precipitado que se está formando, viene de la mezcla de dos sales que están en disolución que comparten un ion. Por eso se dice ion común. Digamos que el reactivo A tenía el ion cloruro y el reactivo B también tenía el ion cloruro. Ah, bueno, ese es un caso muy particular, se le llama del ion común. ¿Qué pasa con la solubilidad de los precipitados en ese caso? Y listo. Eso sería todo, chicos, para esta segunda unidad. Y la evaluación sería el 16 de octubre. Nada más déjenme ponerles aquí la tarea. Profe, ¿sería en el formato que nos había dicho a mano y todo eso?
El formato que les dije, sí, pero ahorita reviso, ay, otra vez. En el formato que les dije, sí, pero ahorita reviso, ¿por qué no usaron Mendeley? Ya tiene uno del Mendeley, profe. Ah, ok. Dígame. Sí, bueno, lo que pasa es que o sea, cuando me puse a investigar sobre Mendeley, porque yo no lo conocía mucho, ya me decía que lo tenía que descargar y lo descargué. Solamente que cuando quise utilizarlo en el Word, ya no me cargaba el complemento. Ujú. Y Abre. me puse a buscarlo, pero bueno, se supone que sí cargaba, pero cuando yo lo buscaba en el mismo método, no, o sea, no me salía. Ujú. Yo también tuve conflictos, pero al final sí le pude poner en el Word, ahí le estuve picando todo hasta que se instaló. Sí, yo les di el link de un videíto en YouTube, ¿cierto? Chicos, yo les di el link de un video en YouTube. No que yo recuerde, profe. Creo que no, profe. No, profe. Ok. Ahí les lo pongo de una vez en el chat. Y en ese video, cuando le den clic a ese link y vean ese video, pues les va a aparecer otro puño de videos. La realidad es que lo están cambiando constantemente porque Las lo están versiones como se van actualizando, pues. actualizando. Es software libre. Ajá. Y lo que haré es cómo instalar Mendeley en Word. Y les voy a mostrar cuál es el que yo veo. Me parece que es este. Sí, este es el que yo les pongo. Entonces, los voy a poner aquí en el chat para todos. Ahí está. Descárguenlo o denle un clic aquí a la línea del chat, a la liga del chat, y les va a aparecer este vídeo. Y luego les van a aparecer varios tutorial cómo referenciar, usa Mendeley, bla, bla. Y si le doy clic a alguno de estos, me va a mandar a otros. Si le doy a estos, me va a mandar a otros. Y resulta que esta semana, porque este jueves vamos a dar un curso, pues mañana, vamos a dar un curso de cómo se usa Mendeley para los que están en un curso de redacción de artículos científicos. Y quien lo va a dar me dice, hoy me habló muy preocupado porque me dice, oye, entré para probar todo lo que hace Mendeley y resulta que el lunes, o sea, antier, actualizaron. Entonces pensé que me iban a decir algo así. Todavía nos va a permitir usar el Mendeley viejito, todavía no va a quedar inhabilitado, lo vamos a poder seguir utilizando algunos meses más y después ya no va a haber la opción de que lo tengamos aquí en el escritorio, ¿no? Como lo tenemos la mayoría, sino que todo va a ser en la nube, entonces pues la cosa va a cambiar. ¿Qué tanto? No lo sé, pero aparentemente eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, pues búsquenle, por favor. Está el Mendeley, está el Zotero, que son dos programas para manejo de referencias que utilizan los alumnos sin problema. Yo pensaría que cualquiera de los dos les puede funcionar. Mendeley o Zotero con Z. Peor escenario de Word, pero yo preferiría que se dieran el tiempo de aprender cualquiera de esos dos softwares. Son software libres y les permitirá tener un mayor control en el manejo de sus referencias. La verdad es que les va a servir. A lo mejor ahorita dicen, qué flojera, qué insistente el profe, pero al final es para ustedes. Es por su bien. Si no lo usan, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Usan, copien y peguen, ¿no? De ahí de Google Scholar, como ya saben hacerlo, adelante. Sugiero que le inviertan, no les va a quitar más de una hora en instalar y demás, y listo. La verdad es que van a encontrar muchas virtudes, muchas ventajas de hacer uso de este software. ¿Sale, muchachos? Entonces, si no hay más, nos vemos el sábado para el examen. Ahí se los habilito y tendrían pues una hora más o menos para responder. Profe, ¿cree que le pueda comentar algo ahorita al final? Claro.
Nos quedan 2 minutos. ¿Quiere que salgamos y regresemos o es rápido? Sí, no? por favor, si podemos salir y regresar. Sí. Ok, bueno. Para los demás, pues listo, ahí nos vemos. Gracias, profe. Si Gracias, quiere profe. regresar y comentar algo, adelante. Muchísimas gracias, profe. Gracias, luego. profe, nos vemos. Bye.